Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, bienvenidos a El Radar del Sol. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del biólogo de la Universidad Nacional, Ricardo Mora. Él ha hecho otros estudios, pero especialmente lo hemos invitado porque es un conocedor del tema ambiental en el departamento de Nariño. Y como vemos, un hecho significativo es la elección de quien va a dirigir la corporación que regenta precisamente el medio ambiente en el departamento de Nariño, como es Corpo Nariño, en próximos días. Por lo tanto, vamos a conocer detalles valiosos de cómo se encuentra nuestra región en este tema trascendental. Ustedes lo han escuchado al presidente Gustavo Petro, han mirado también e identificado diferentes políticas que favorecen el tema ambiental en nuestro país y que nos proyectan a nivel internacional. Por eso este tema es valioso para tratarlo hoy con Ricardo Mora. Ricardo, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias, profe Felipe. Qué gusto saludarlos a toda su audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento y, por supuesto, bastante preocupados por todo el conflicto socioambiental que ocurre en el mundo, en Colombia, y, por supuesto, Nariño no es la excepción. Ricardo, háblenos de su preparación académica, de su trayectoria también, que es importante como referencia. Gracias. Bueno, soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una maestría en la Universidad de Nova Southeastern University en Florida, en Estados Unidos. Varios años, ya casi 24 años, que obtuve el título de biólogo, con experiencias interesantes, significativas en todo el sector ambiental, por supuesto, tanto en el sector privado como en el sector público, desempeñándome en instituciones del orden nacional, internacional y, por supuesto, regional. Creciendo justamente todos los días en este tema de lo ambiental, tanto en la investigación, en la docencia, en la gerencia de proyectos, bueno, lo cual me ha permitido pues conocer el país y conocer en particular nuestro departamento de Nariño de extremo a extremo. Y lo que nos pues lleva a plantear soluciones, a tener siempre una actitud, digamos, resolutiva frente a las grandes necesidades y retos que tiene el sector ambiental en nuestro departamento. Muy bien. El magíster Ricardo Mora está con nosotros para hablar sobre este tema ambiental. ¿Y cómo está el departamento de Nariño en ese tema ambiental? ¿Qué datos, qué cifras se mueven? ¿Qué preocupan el departamento y qué también es una potencia Nariño en el medio ambiente, Ricardo? Claro que sí, partiendo de la potencia, es decir, nosotros somos uno de los dos departamentos que tiene el privilegio de contar con esos ecosistemas que hacen parte de las dos grandes áreas hidrográficas en Colombia, y es el área hidrográfica Pacífico y el área hidrográfica Amazónica. Tanto el Cauca como Nariño tenemos ese privilegio de contar con el Pacífico y la Amazonía, el Cauca con la bota caucana y, por supuesto, Nariño también con nuestra laguna de la Cocha y toda la vertiente amazónica que tenemos. Es decir, no, tenemos una oportunidad gigantesca por explorar ese gran potencial de biodiversidad, ese gran potencial de paisaje, tanto pacífico, andino, como amazónico. Pero lo más interesante, Pasto se puede convertir en esa capital panamazónica del mundo prácticamente, porque tenemos ese patrimonio natural en nuestros suelos, en nuestros humedales, en nuestros ecosistemas marino-costeros, que nos dan esa gran oportunidad, pero también un gran reto de conservarlos, ¿no? Yo creo que no solamente podemos sacar pecho por lo que tenemos, sino también cómo debemos conservarlo. Y ahí es donde viene la gran preocupación. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros? Grandes retos, precisamente para eso. Bueno, hemos hablado de las bondades de esta región hermosa, ¿no? Que es andina, que es amazónica, que es pacífica, ¿cierto? Además, frontera con el Ecuador. Así que tenemos unas bondades extraordinarias. Pero también, ¿qué preocupa en el medio ambiente? Que pues es también algo que necesita una urgente intervención, Ricardo. Bueno, sí, los datos son preocupantes. Nosotros como Nariño, en el año 2004, según fuentes bibliográficas, contábamos con 150.000 hectáreas de manglar.
postulándonos, en ese caso, posicionándonos como el departamento con más hectáreas de manglares en Colombia. ¿En qué año? En el año 2004. Sin embargo, fuentes no oficiales están revelando datos preocupantes, que en los últimos 20 años hemos deforestado cerca de 30.000 hectáreas. Es increíble, ¿no? Es decir, una reducción significativa a cerca de 120.000 hectáreas de manglares actualmente, que es lo que tenemos, siendo nosotros o teniendo nosotros esa gran responsabilidad como esos guardianes de los manglares de Colombia y del mundo, y llegando a unas cifras de deforestación tan altas. Eso es preocupante en función de los ecosistemas, digamos, marino-costeros y los manglares, que son uno de los, digamos, ecosistemas más importantes, incluso para el tema de los efectos del cambio climático. Los manglares pues son unos sumideros de carbono muy importantes, ¿no? Al respecto, Pirri hizo una producción bastante interesante de nuestro Pacífico colombiano. Le cuento también que tuve la oportunidad de estar en Salahonda, en la playa, que a propósito Salahonda tiene la playa más grande del Pacífico colombiano, una playa hermosa, pero cuando uno se mete ahí a nadar en la playa, pues el acerrín, los escombros de la madera que ha sido pues lastimosamente se presenta constante en esa playa hermosa de Salahonda. Claro. Y mira pues toda la deforestación que se está realizando. Y los ecosistemas no solamente están siendo alterados en función de su biomasa o su cobertura vegetal, los cuerpos de agua también están siendo contaminados, afectados, no solamente, digamos, en función de los residuos sólidos, ¿cierto? Porque tenemos en el Pacífico unos grandes problemas en el manejo de los residuos, la verdad, con, digamos, rellenos sanitarios o incluso botaderos, unas condiciones que no cumplen con la normatividad vigente. No hay una economía circular en materia de recircular los residuos o materiales en desuso, y prácticamente la mayoría llegan a los cuerpos de agua. Pero no solamente los residuos sólidos, los residuos líquidos, los metales pesados de la minería ilegal, y los mismos vertimientos también de los hogares, ¿no? Tenemos importantes ríos como el río Mira, como el Bataje, como el Telembí, como el Patía, que son ríos que desafortunadamente la mayor parte de los municipios no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, y todos estos residuos, tanto líquidos, sólidos y de metales pesados, y por ejemplo el tema de los acerríos, todos se vierten hacia el Océano Pacífico, lo cual genera pues unos grados de contaminación importantes y en consecuencia la pérdida de la biodiversidad de todo ese, digamos, esas poblaciones y comunidades ícticas de peces y en general de la fauna de estos ecosistemas estratégicos. Todos esos ecosistemas. Ricardo, y a propósito de lo que usted nos está compartiendo, pues viene desde hace ya décadas esas problemáticas. ¿Por qué no se interviene de forma efectiva? ¿Cuál es el pero, el sin embargo que está constantemente allí para evitar toda esa problemática? Bueno, hemos estado dando unas cifras respecto a los manglares, por ejemplo, que de alguna manera quienes vivimos en los Andes desafortunadamente estamos un poco alejados de la problemática del Pacífico colombiano, pero no nos vamos tan lejos. Hablemos de las problemáticas también que suceden en los Andes. En el caso del departamento de Nariño, los ecosistemas de bosques andinos, subandinos, altoandinos, de páramos, han sufrido también unas alteraciones sin precedentes. Solamente en los valles interandinos del Alto Patía, de la cuenca hidrográfica del río Juanambú, del Mayo, del Guaitara, en las solas imágenes de satélite se puede llegar a apreciar una deforestación que podría llegar a las 600.000 hectáreas. Es decir, cerca de 52 municipios que compartimos estos valles interandinos, más de 1 millón de habitantes, podríamos estar en muy poco tiempo vulnerables frente al desabastecimiento hídrico. La mayor parte de las bocatomas y aguas arriba de lo que llamamos las áreas de recarga hídrica de estos municipios han sido prácticamente deforestadas. Es decir, aquí estamos ante una problemática no solamente de los ecosistemas marino-costeros de Nariño, sino también de los bosques andinos. Los páramos, por supuesto, la extracción de la madera, la extracción del carbón vegetal y la transformación de los páramos en cultivos de papa, en la introducción de la ganadería sin control, nos está llevando también a que en la parte andina tengamos, digamos, esas incidencias tan fuertes en los conflictos socioambientales. Y todo eso producto, profesor Felipe, de mucha tolerancia también
ante este tipo de problemáticas, mucha complicidad de alguna manera también indirecta a través de ese acostumbrarnos a ver la deforestación como si fuera una cultura, un acto normal de la transformación de los ecosistemas, y todavía seguimos pensando en ese factor ilimitado de los recursos naturales que personalmente no me gusta llamarlos recursos, llamarlos patrimonios naturales, porque si hablamos de patrimonios deberíamos conservarlos y no tratarlos como un recurso que le podemos dar un valor, que lo podemos monetizar y lo podemos vender, talar, etcétera. Creo que aquí estamos hablando ya de verdaderos tesoros, patrimonios que deberíamos conservar. Y esa falta, digamos, de conciencia y de responsabilidad compartida frente a la conservación y al uso sostenible del ambiente es la mayor, digamos, causalidad, en mi concepto, de cómo hemos ido transformando no solamente en Nariño, sino Colombia y el mundo. Pero paralelamente a eso, también existe un gran inconveniente, y es el analfabetismo ambiental. No nos hemos formado y nos hace falta digamos, en la comunidad educativa, en los sistemas de educación formal y no formal, trabajar el tema ambiental desde ese concepto resolutivo, desde ese concepto del compromiso de todos, individual y colectivo, sobre el ambiente. Ese analfabetismo ambiental, lamentablemente, ha sido usado también por las manos criminales del ambiente, quienes aprovechan el analfabetismo ambiental de una comunidad que desconoce sus riquezas y la manera como ese ambiente es tan susceptible, que lo transversaliza con esos actos de corrupción, con esos delitos ambientales, donde la delincuencia ambiental hace y deshace en el ambiente frente a nuestras propias narices. Entonces aquí digamos que las causalidades vienen por esa tranquilidad de los ciudadanos frente a lo que está pasando, y por otro lado también a ese aprovechamiento de quienes lo saben muy bien en materia de cómo aprovecharse de esta falta de gobernanza ambiental y sacarle provecho económico a toda esta destrucción ambiental y a toda esta gran crisis ambiental, que al final todos vamos a sufrir las consecuencias. Sí, y para no irnos muy lejos, por ejemplo, está la Cocha, que tiene unas problemáticas ambientales que también usted las conoce. Claro, la Cocha yo digo que la estamos redescubriendo, profe Felipe. Los conflictos armados que cesaron hace un par de décadas prácticamente en la Cocha, nos han permitido ahora conocer la Cocha. Antes ni siquiera podíamos pasar el Alto de la Pastora, ¿cierto? Ahora ya podemos conocerla, y obviamente hemos estado todos, cada vez que vamos a visitar la Cocha, tanto nativos como extranjeros, quedamos deslumbrados con esa belleza paisajística, y es algo realmente que se vuelve como un sueño, como un paraíso. Pues bueno, esta exploración de este gran, digamos, tesoro nariñense y del mundo, también no solamente está siendo visto por los ojos de quienes contemplamos y disfrutamos de la naturaleza, sino también por esas manos de la delincuencia que quieren aprovecharse de estos patrimonios naturales y sacarle provecho económico sin importar las consecuencias. Mire, en solamente una cita en el plan de manejo ambiental del humedal Ramsar Laguna de la Cocha en el año 2011, se decía que originalmente la Cocha, de las 40.000 hectáreas que pertenecen al humedal Ramsar, 30.000 hectáreas, un poco más de 30.000 hectáreas, eran bosques primarios, bosques andinos y altoandinos. Pero en ese mismo reporte se nos dice que a ese año no superaban los 2.500 hectáreas. Es decir, teníamos una deforestación y una transformación de los bosques primarios de la Cocha del 92%, y estoy hablando hace ya 12 años. Esa es la situación tan preocupante de ese ecosistema que en tan poco tiempo lo hemos llevado a transformar de una manera tan agresiva, que definitivamente está en un nivel de alerta muy alto. Hablando de las coberturas de bosque, de la biodiversidad, de los páramos sazonales, pero qué decir también de los cuerpos de agua, ¿no? Qué decir del mismo humedal como tal, del cuerpo de agua, en este caso lótico, qué decir, y léntico, por supuesto, del mismo espejo de agua, pero qué decir también de las quebradas, qué decir de los pantanos, todos esos elementos integradores del ecosistema que están siendo también alterados por esa
cría masiva de la trucha, por ejemplo, y de los asentamientos humanos alrededor del cuerpo de agua que no tienen unas plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera. La transformación es agresiva. El turismo que está queriendo llegar a la cocha también quiere ser agresivo por la misma condición de facilidades ya del territorio, pero que nos pone en un nivel de alerta muy grande antes de que esto sea demasiado tarde. Tenemos que empezar a tomar decisiones entre todos, no solamente los pastuzos, sino a nivel de toda la nación y, por qué no, el mundo entero. Sí, esos, entre otras dificultades que se presentan en nuestra región en el tema ambiental. Y tenemos pues la rectora, que es Corpo Nariño. Como decíamos al inicio de este diálogo, pues se va a desarrollar también la elección del director. ¿Qué se espera con esta decisión? ¿Con un cambio o una continuidad? Porque hay muchas críticas, voces que se dice que con esta corporación pues se ha hecho utilidad política, se busca intereses particulares, en fin. ¿Cuál es su visión sobre el ente regulador de lo ambiental en Nariño? Bueno, en Nariño tenemos dos autoridades ambientales, cada una en su jurisdicción. La una es Parques Nacionales Naturales y la otra es Corpo Nariño, ambas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental de Colombia, creado con la Ley 99 de 1993. Justamente estamos cumpliendo 3 décadas de la creación del Sistema Nacional Ambiental. Tuve la oportunidad, profesor Felipe, de estar al frente de la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Nariño. Era la 4ª del país en el año 2016-2017. En ese entonces, en la explicación de motivos que le damos a la Asamblea Departamental, que para ellos era novedoso una propuesta como estas, en donde queríamos llevar a nivel del departamento el ambiente al lugar que le pertenecía, ¿cierto? A una Secretaría de Ambiente. Antes pertenecía a la Secretaría de Agricultura. De tal manera que lo logramos hacer. Y la explicación que le dábamos, con el mayor respeto que las autoridades ambientales se merecen, era que los entes territoriales somos como unos hijos, que queremos hacer las tareas, ambientales, ¿cierto? Pero también queremos tener nosotros a un papá, a una mamá, a unos padres que sean ejemplo y sean un referente de territorio. Porque si no lo son, difícilmente los entes territoriales podrán seguir ese ejemplo. De tal manera que el gran motivo de la creación de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Nariño era ser un hijo más y ser un hijo ejemplar, ¿cierto? Respetando a ese posicionamiento de la autoridad ambiental, en este caso Parques Nacionales y Corpo Nariño. Ese fue el gran motivo. Claro, a la corporación históricamente le ha quedado un poco grande asumir ese papel de padre y madre del tema ambiental. Y ese ha sido la voz populi en todo el departamento de Nariño. Un enorme reto por parte de esta institución que lamentablemente... ¿Qué es lo más complejo para Corpo Nariño, por ejemplo, desde su visión, estimado Ricardo? Yo pienso que la corporación, para mí digamos, el gran éxito de una corporación autónoma regional es trabajar de la mano de los entes territoriales. Es decir, nosotros no podemos como autoridad ambiental permitirnos como autoridad ambiental hacerle la tarea a los entes territoriales. Y también lo explicaba en la Asamblea Departamental. Los niñas cuando llegan del colegio, llegan con tareas. Los papás están en la obligación de ser unos tutores, unos guías, pero no hacerle la tarea a los niños, ¿cierto? De alguna manera, la corporación ha querido hacer la tarea, ser juez y parte, y no ha permitido y no le ha dado las muelas o los dientes, si me permite la expresión, para que los entes territoriales aprendan a tener esos instrumentos de gobernabilidad ambiental, de fortalecerla institucionalmente, ¿sí? Las instituciones policivas también, la policía ambiental, el CTI, el Ejército Nacional, etcétera, instituciones que de manera articulada pudieran acompañar ese ejercicio de autoridad ambiental. Pero al pretender ser juez y parte, al pretender hacerle la tarea a los demás, es un territorio tan grande y tan complejo, justamente panamazónico, que ha quedado un poco grande la tarea.
De tal manera que, digamos, la gran invitación... Y la multidiversidad, ¿no? Por supuesto, y además lo cultural también, las formas de pensar, esos pensamientos multidiversos de esa cultura ancestral y milenaria que tenemos también transversalmente en el territorio, hace que nosotros tenemos que construir una autoridad desde la alianza, desde la juntanza, desde que los entes territoriales trabajen de manera conjunta y hagan su tarea. Tenemos que permitirles hacerle la tarea. Ya la ley 99 desde el 93, el decreto 1076 del 2015 y toda la política y normatividad ambiental les permite a los entes territoriales y les obliga a ser unos referentes ambientales en su territorio. Pero nosotros tendremos, y esa es la función que la corporación debe hacer, es brindarles los insumos y las herramientas para que ellos puedan hacer lo que les corresponde, digamos, por ley. Ese es uno de los grandes retos que lamentablemente la corporación no lo ha hecho. Mire, uno de los grandes desafíos de la corporación ha sido ¿cuál? Por ejemplo, el tema de los PONCAS, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. En el decreto 1640 del año 2012 se dice que los PONCAS son de jerarquía superior, es un determinante ambiental fundamental para garantizar la sustentabilidad de los territorios. Y estos PONCAS deben dirigir, guiar la estructuración y formulación de los POTs, de los planes de ordenamiento territorial, de los esquemas de ordenamiento territorial, y en ese mismo sentido los planes de desarrollo departamental y municipal. Pero lamentablemente el territorio en hectáreas del departamento de Nariño solo tiene el 18% del territorio con planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. ¿Qué ha pasado? Eso quiere decir que tenemos un 82% del departamento sin PONCAS. Me pregunto, ¿cómo los esquemas y los planes de ordenamiento territorial se están haciendo? ¿Y cómo se están haciendo los planes de desarrollo municipal si no tener una orientación en el uso del suelo, en los usos permitidos, compartidos y no permitidos? Es decir, desde ahí tenemos una gran necesidad y una gran tarea que no se ha hecho de manera responsable para darle los instrumentos de ordenamiento territorial a los municipios y a los territorios en términos generales para que puedan ordenar y garantizar la sustentabilidad. Los PONCAS le permiten, entre otras cosas, tener una contabilidad ecológica, por ejemplo, saber qué tenemos en cada departamento, qué tenemos en cada municipio en particular, para sobre la base de lo que tenemos poder hacer una administración ecológica y sobre la administración ecológica plantear justamente una planificación estratégica y prospectiva de lo que podemos hacer y no hacer en un territorio. Nosotros tenemos en los territorios unas grandes necesidades y unas grandes demandas de servicios ecosistémicos, ¿cierto? La biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, pero si no conocemos qué tenemos, no podemos proyectar nuestros modelos de desarrollo y nuestros modelos sociales sin conocer las bases estructurales que son las bases ambientales. El doctor Thomas van der Hamen, que paz descanse, nos enseñó una definición muy importante que ahora es parte fundamental del ordenamiento territorial y es la estructura ecológica principal. Necesitamos nosotros saber qué tenemos, cómo organizarlo de manera efectiva y eficiente en el territorio para que la naturaleza nos siga brindando esa oferta de servicios ecosistémicos para no estar en esas crisis ambientales como las que tenemos hoy en día. Los PONCAS, una tarea incompleta por parte de la corporación, solo por mencionar una de las grandes tareas ausentes e incompletas en estos años y que el próximo director debe ponerse, ya en juicio y sacar esos PONCAS adelante, entre otras muchas cosas. Pero yo pensaría que la alianza estratégica con los entes territoriales son una gran oportunidad. Y otra, profesor Felipe, que no puedo dejar de mencionar, la comunidad, la sociedad civil. Los entes territoriales son importantes de la gobernabilidad, pero ¿qué decir de la gobernanza ambiental? ¿Qué decir de la comunidad? ¿Qué decir de las personas que vivimos en los barrios, en las veredas, en las parcialidades indígenas? Nosotros somos los actores fundamentales y somos nosotros quienes intergeneracionalmente somos dueños del territorio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no darle también muelas y dientes a la misma comunidad, educándola para que ayude
justamente a garantizar esa sustentabilidad del territorio. Ese sentido de pertenencia y el empoderamiento de las comunidades. Ese sentido de pertenencia, de empoderamiento y de identidad, pero sobre todo de reconocimiento de nuestro territorio. Si nosotros no lo conocemos, no lo podemos defender. Ni lo valoramos. Claro, pero a veces como que es conveniente, ¿no? Claro, para algunos, que las comunidades y los municipios y los entes territoriales desconozcan, porque detrás de eso, pues obviamente también ha prevalecido los intereses individuales sobre los intereses colectivos. De tal manera que creería que en esta propuesta de cambio, y esperemos que sea así en la nueva dirección de la corporación, esa gobernanza ambiental, esa gobernanza desde las bases sociales en temas ambientales debe fortalecerse sin duda alguna para también comprometer a la sociedad civil en su papel y su rol que le corresponde en materia de conservación, en materia de restauración, en materia de uso sostenible. Por ejemplo, el hiperconsumo, que nos está llevando en esa economía lineal a la extracción de recursos naturales o de patrimonio natural y a la generación de residuos sólidos. Algo que, por favor, estamos ya en aras de cambiar la linealidad hacia la circularidad. Tenemos que empezar a usar menos, a generar menos residuos, y los residuos que los generemos entrar en las cadenas de valor para volverlos a utilizar, a reutilizar, a remanufacturar, para evitar al máximo llevar residuos a los rellenos sanitarios. El caso de Pasto es una situación alarmante, ¿no? Nosotros recibimos, creo que más residuos sólidos de más de 50 municipios, tanto del Cauca, incluso hasta el Putumayo. No solamente depositamos residuos de Pasto. ¿Qué va a pasar el día en que se nos acabe el relleno sanitario en Pasto? Entraríamos en una emergencia sanitaria. Que a ese ritmo va a ser por favor, pronto. Claro, más de 50 municipios y todavía no entramos en la circularidad. Creo que hay un llamado de atención. ¿Y quién podría ser ese referente, ese papá, esa mamá referente? La autoridad ambiental. Por supuesto que es la que nos da la línea. Siempre y cuando se hagan las cosas bien. Siempre y cuando se hagan las cosas bien y se hagan con sentido colectivo, poniendo esos principios de los recursos públicos por encima de los intereses particulares. Creería que ese es el mayor mensaje de una gran esperanza de que esta nueva dirección se alinee a este llamado del cambio que está llamándonos el presidente de la República en este nuevo periodo de gobierno, y creo que es ahora o nunca. Sí, señor. Hemos visto también en las noticias a nivel regional cómo obras de infraestructura se han hecho afectando lugares de recursos naturales importantes. Y allí, por ejemplo, se necesita una entidad como Corpa Nariño con mucho carácter para defender los recursos naturales de nuestra región. Importante lo que nos ha compartido Ricardo también, de reconocer, de saber, de identificar qué es lo que tiene cada ente territorial, cada municipio en su riqueza natural, porque como lo hemos escuchado a nivel internacional, esa será también un valioso elemento que tendremos en Colombia y otros países para mantener la vida en el mundo. Pues Ricardo, tenemos unos pocos minutos antes de despedirnos, pero sí me gustaría escuchar su opinión sobre el movimiento político que estamos en este momento, en este contexto. ¿Cómo ha visto usted a los candidatos frente a este tema, al tema ecológico? ¿Cómo ha mirado, cómo ha analizado esas propuestas? Bueno, el tema político en materia ambiental ha tenido un comportamiento bastante interesante en la última década, yo diría, ¿no? El discurso del candidato ha sido un poco más responsable frente al tema ambiental. Lo hemos visto, le hemos hecho el seguimiento. Yo diría que es un discurso ambiental algo aprovechado en materia de los contextos y del populismo que había en el tema ambiental puede generar. Algunos políticos que han logrado trascender más allá del discurso han logrado permitir que se permeen los planes de desarrollo, ¿cierto? Y que el componente ambiental haga parte del plan plurianual de inversiones y se generen unos recursos importantes. Eso podríamos decir que vale la pena aplaudir, pero ¿sabe qué? No es suficiente, porque puede ser que usted lo presente ante la Asamblea Departamental, se adopte un plan de desarrollo departamental o ante el Consejo un plan de desarrollo municipal
se asignen unos recursos, pero no necesariamente significa que se ejecuten. Y si ejecutan, no significa que se ejecuten bien. La gobernación anterior asignó 69.000 millones de pesos para el tema ambiental en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos logró ejecutar? No más de 10.000 millones. ¿Por qué? Por falta de responsabilidad. Es decir, no solamente falta que los asignen, sino falta que lo ejecuten. Claro. Y lo ejecuten bien. Esta gobernación que está saliendo en el Plan Plurianual de Inversiones dejó 49.000 millones de pesos. ¿Cuántos va a terminar ejecutando? Es la pregunta. Corpo Nariño está llegando a los casi 100.000 millones de pesos en 4 años de asignación presupuestal. ¿Qué está haciendo con los casi 100.000 millones de pesos cada 4 años? He hecho unas cuentas, profesor Felipe, y aproximadamente en estos últimos 7, 8 años, la inversión en Nariño en temas ambientales está cercana a los 400.000 millones de pesos. Es una cifra no despreciable. Quienes hablamos del tema ambiental podemos llegar a decir que es que el ambiente no tiene suficientes recursos. Pues si sumamos estas cifras son bastante importantes. ¿Será que 400.000 millones de pesos en los últimos 8 años no hubiésemos podido empezar a transformar y a recuperar ese paisaje deforestado, que incluso en Nariño se necesitan restaurar más de 1 millón de hectáreas, según el Plan Nacional de Restauración Ecológica? ¿Será que no con 400.000 millones no podemos empezar a descontaminizar nuestros ríos, a empezar a restaurar nuestros ecosistemas deforestados, a empezar a cambiar la conciencia, darles el conocimiento y los dientes y muelas a la sociedad civil para empezar a autotransformar positivamente el territorio? Bueno, yo hago un llamado a la sociedad civil para que nos preparemos, para que construyamos unos comités, unas mesas departamentales de veeduría ambiental, sigamos formándonos. Ya vemos muchos ingenieros, biólogos, ecólogos que están cercanos a la línea ambiental, pues organicémonos de una manera objetiva, transparente, sin intereses, digamos, políticos o institucionales, sino con el verdadero y la gran motivación por hacer del ambiente lo que el ambiente se merece, como ese ambiente sujeto de derecho también. Ese es el gran llamado, pero aquí obviamente hay mucho que hablar y hay mucho que sobre todo cambiar, y esa es la gran esperanza que se tiene ahora con esta elección que viene muy pronto, y también con las elecciones de los alcaldes y los gobernadores. Es decir, que no solamente todo se quede en discurso, no solamente todo se quede en un plan de desarrollo, sino se ejecute y se ejecute bien. Porque ahora también viene a quién le dejamos esos recursos, gente que tiene los méritos verdaderamente para hacer una ejecución de un proyecto ambiental, ¿sí? Porque ante eso también salen como las crispetas, las ONGs ambientales, perdóname, no todas, muchas son muy valiosas, pero nos hemos dado cuenta que cuando llegan recursos, algunas instituciones, y no quiero nombrar cuáles, también se crean algunos grupos empresariales dispuestos a empezar a ejecutar esos recursos sin el mayor conocimiento y responsabilidad en materia ambiental. Pero para eso creo que la sociedad civil puede hacer una veeduría, la academia puede hacer una veeduría transparente, objetiva, que nos permita vigilar los recursos públicos en materia ambiental. Es una de las grandes llamados. Bien. El senador Robert Daza, para finalizar este diálogo con nuestro amigo y estimado Ricardo Mora, hizo un llamado para que la elección del nuevo director de Corpo Nariño se haga con transparencia, especialmente haciendo un llamado desde la presidencia, desde el mismo ministerio, pasando también por las autoridades regionales, gobernador, alcaldes que son representantes y que van a tener el voto también para la elección, ONGs, el comercio, en fin, gente que hace la elección. Y además va a ser unos días antes de las elecciones del 29 de octubre. Una situación polémica desde donde quiera observarse, porque pudo haberse trasladado posteriori a las elecciones regionales. Pues Ricardo, frente a este hecho del llamado a la transparencia que hace el senador, ¿usted qué opina? Bueno, el tema ambiental, por el mismo analfabetismo ambiental, por el mismo desinterés de la comunidad frente al tema ambiental, o por la tranquilidad de pensar
de que el patrimonio ambiental es todavía infinito. Todos esos factores han hecho que la corrupción, el clientelismo, el fraude electoral y todos estos elementos, digamos, complejos de estas mentes criminales han logrado sacar enorme provecho del tema ambiental. Lamentablemente, es que ahí están los resultados. Por eso el llamado es a que nosotros, todos los ciudadanos, nos apersonemos. Los alcaldes que tienen que tomar decisiones en materia de la nueva directiva, digamos, de esta autoridad particular ambiental, lo hagan con todo el nivel de conciencia profundo, que piensen en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos, en las generaciones futuras. Tenemos que trabajar ya de la mano de las comunidades de la manera más transparente y la manera más correcta y sobre todo de la manera más honesta y responsable con nuestros hijos. Si no lo hacemos, serán otros periodos más, otras décadas más en donde el ambiente no da espera. El mes de julio fue uno de los meses o el mes más caluroso en la historia reciente del mundo. Ya sentimos el cambio climático, sentimos los cambios globales. Nariño no está ajeno a eso. No podemos seguir permitiendo que el tema ambiental siga siendo manipulado por intereses privados y particulares. Tenemos que pensar que el ambiente es un tema de todos. El ambiente es un tema de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. ¿Es hora o nunca? Sí, señor. Bueno, Ricardo, muy amable por acompañarnos en este espacio. Este diálogo ha sido muy enriquecedor por toda su experiencia, su experticia en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y a ustedes, amigos, los invitamos, si este diálogo ha sido también para ustedes enriquecedor, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Active la campanita, síganos a través de las diferentes redes sociales, escuche también y vea este programa por Spotify, las diferentes plataformas de podcast y visite nuestra página web, elradardelsol.com. Hasta la próxima. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red.